Newman como historiador. Hoy vamos a tratar el tema del auge y desarrollo de las universidades. Es uno de los trabajos que figuran en esa obra, ensayos o esbozos históricos, y que es como un paralelo con otra obra muy importante de Newman que se llama La idea de universidad. Son estas grandes obras, estudios de Newman sobre el tema universitario, que es un tema que a él no solamente le interesó en abstracto, sino también en concreto. Pensemos que la mayor parte de su vida como anglicano la vivió en la Universidad de Oxford, donde fue un verdadero personaje, una verdadera autoridad intelectual en la universidad. Fue vicario, párroco de la parroquia universitaria de Oxford, en la que predicó tantos sermones que se conservan de él, más de 600. Y ya después, en el período católico, Newman fue elegido para que fundara la Universidad de Dublín, que bueno, no tuvo mayor éxito la empresa, pero al menos él intentó realizarla. Justamente cuando se dio el proyecto de fundar la Universidad Católica de Dublín, año 1856, él pronunció toda una serie de discursos sobre la naturaleza y el fin de la enseñanza universitaria. Una obra clásica y de alguna manera única en su género. Él pronunció esas conferencias justamente para ilustrar a todos los que iban a participar en este proyecto sobre lo que es una universidad, sobre los fines que persigue la enseñanza universitaria y el gran tema que se hizo famoso, la presencia de la teología en una universidad. Eso, digamos, en cuanto a lo teórico. En cuanto a lo concreto, la historia de las universidades es lo que aparece en este escrito que nosotros analizamos hoy. Es decir, un tema que a Newman le interesó muchísimo, y vuelvo a repetir, no solo le interesó, sino que lo vivió profundamente. Y fue una gran inquietud que nos la transmite a nosotros a través de estos escritos. Y uno diría, ¿qué falta que hace que las universidades católicas del mundo redescubran esta doctrina del cardenal Newman? Quizás ahora que he nombrado doctor de la Iglesia suscite interés esta obra, porque lamentablemente nuestras universidades católicas a veces están muy lejos de este ideal newmaniano. Bien, la obra que nos interesa en nuestra charla es el auge y el progreso de las universidades. Es una obra bastante extensa, es un ensayo bastante extenso. Yo se lo voy a pasar mediante esta semana, me vengo prometiendo ya hace varias charlas,
pero es difícil terminar de preparar todo el material, pero gracias a Dios creo que ya lo tengo casi listo. Se los voy a enviar, ustedes lo van a poder leer porque verdaderamente vale la pena leer este escrito. Yo ahora hago simplemente una presentación para que después ustedes puedan interesarse leyendo este estudio. Newman se pregunta como primera cosa, ¿qué es una universidad? Y ya en su definición tenemos nosotros la claridad del concepto que él tenía. Decía, la universidad es un estudio general o una escuela de saber universal. Es una reunión de personas de todas partes reunidas en el mismo lugar para aprender todos los saberes. Es decir, ahí está el concepto de universidad, es decir, todos los saberes, pero también con todas las personas y con todos los profesores. Es decir, no es solo una casa donde se estudian, diciendo nosotros en lenguaje moderno, todas las carreras, sino que también conviven estudiantes de todas partes del mundo con profesores que también vienen de todas partes del mundo. Es un lugar donde se enseñan todas las ciencias, son aprendidas por todos y son enseñadas por todos. Esto quiere decir que se da en el ámbito universitario una circulación no solo intelectual, sino también humana. Y esto es muy importante, porque la idea que Newman transmite en este escrito, según mi opinión, ¿no? Pero algunos estudiosos también dicen lo mismo, es la importancia de los sujetos que hacen a una universidad. Hoy quizás nosotros nos hemos quedado con lo primero, es decir, la universidad es una casa donde se enseñan todas las ciencias, pero falta la otra universalidad, la de los sujetos, porque los sujetos lamentablemente ya no ocupan un lugar central en las universidades, sobre todo cuando son muchos alumnos, que es lo que pasa generalmente. Entonces el alumnado se pierde en la multitud. Y lo que es más terrible, según dice Newman en este escrito, es que se pierde también quiénes son los que imparten la enseñanza. Por decirlo de otra manera, el alumno que se inscribe hoy en una carrera se pregunta quiénes van a ser sus profesores, los conoce, sabe quiénes son la autoridad en la materia, y sin embargo eso es lo que provocaba la existencia de estos estudios generales. Acudían alumnos de toda Europa, bueno, no se llamaba Europa en aquel momento, del imperio, atraídos por la enseñanza de un profesor. Y por eso ahí convivían de muchas naciones, pero todos alrededor de una persona, que era el maestro más que el profesor, y que justamente provocaba esa atracción. Una escuela de conocimientos de todo tipo, compuesta por profesores y alumnos de todas partes.
La educación mutua, dice, es una de las grandes ocupaciones de la sociedad. Y allí los libros son un instrumento, pero no son todo. Porque Newman dice que en estos lugares se establecía ese contacto personal. Él está hablando sobre todo de lo que podríamos llamar la primera universidad o el primer estudio general, que es la escuela de Atenas. Él ve en la escuela de Atenas justamente el germen de lo que van a ser las universidades. Y encuentra en la escuela de Atenas estas características. Es decir, la universalidad del saber, la universalidad de los sujetos y la atracción por un profesor que establece con los alumnos un contacto no solo por las clases, sino también por la convivencia, porque conviven juntos en ese lugar, en ese establecimiento. Dice Newman que las condiciones eran sumamente precarias, pobres, casi miserables, pero no importaba, porque estaba lo más importante, el profesor, mejor dicho, no el profesor, el maestro. Y ahora voy a explicar por qué Newman distingue entre maestro y profesor, y los alumnos. Bien, y él dice que en Atenas no solamente se daban estas características, sino que también se daba otra que es muy importante, que es el tercer tema que él aborda, el emplazamiento de la universidad. ¿Dónde está ubicada? ¿Qué características tiene que tener el lugar donde se ubica la universidad? Y él dice que todo lo que rodeaba a la escuela de Atenas justamente favorecía al aprendizaje. Quizás ustedes han escuchado hablar de los peripatéticos, que eran justamente los que caminaban conversando, compartiendo conocimientos a través de las arboladas, de las calles, de los lugares de la escuela de Atenas, donde se emplazaba la escuela de Atenas, porque el lugar es importante. Tiene que ser un lugar también que levante el espíritu, que levante la sed de conocimiento. En ese sentido, el lugar donde está emplazada nuestra Universidad Católica, acá en Salta, reúne estas características. Pero no toda universidad es así. Muchas no son. Para Newman, el lugar del emplazamiento de una universidad es muy importante. Por eso dice, el encanto del Ática, que se encontraba en la escuela, no se encontraba en ningún otro lugar. Si la naturaleza hizo mucho por Atenas, el arte hizo mucho más, es decir, se juntaba todo: naturaleza, arte y ciencias. La pompa y la solemnidad materiales deben rodear una gran sede del saber. Y justamente en ese ambiente privilegiado se daba la vida universitaria. Como digo, ahí se encontraba sobre todo el maestro. Él hace referencia sobre todo a Platón, pero han existido muchos otros maestros en la escuela de Atenas que provocaban esa atracción hacia el lugar. El alumno venía hoy a captar por la magia de la simpatía lo que en ningún otro lado podía encontrar. Y esto es lo que lo
educaba. Él venía a captar por la magia de la simpatía lo que en ningún otro lugar podía encontrar. Entraba en la religión y en el reino de la filosofía, en la reunión de las escuelas. La mente fue lo primero y el fundamento de la política académica. Es decir, Newman está afirmando aquí que primero estaba esta sed de conocimientos y esta capacidad de transmitirlos. La organización universitaria vino después y no puede ahogar lo primero. Newman está sacando aquí jugosas conclusiones que son también una crítica al sistema universitario que él vivió en Oxford. La mente fue lo primero. Y justamente en ese lugar se daba la capacidad, la posibilidad de disfrutar el ocio cum dignitate, es decir, el ocio con dignidad, porque el estudio precisa de ocio. Bueno, el hermoso libro de un filósofo moderno, Joseph Pieper, que se llama El ocio y la vida intelectual. Es decir, el intelectual no tiene que tener una ocupación, porque él tiene que pensar, él tiene que desarrollar su mente, y es lo que se lograba en la escuela de Atenas. Justamente, dice, en la universidad se daba esa oferta y esa demanda. Pero lo repite varias veces a lo largo del escrito. Primero estaba la oferta y después la demanda. La oferta, ¿qué era? El maestro. El maestro. Y acá aprovecho y explico cuál es la diferencia entre el maestro o el tutor y el profesor. El maestro es el que convive con los alumnos, el que forma a sus alumnos, el que comparte los conocimientos con ellos con una relación personal y los educa como un padre o como un tutor. No tiene ambiciones más que la formación y la educación de los alumnos. En cambio, el profesor es el que viene a la clase y se va. No es un responsable directo de la formación del alumno. Por eso dice que en la escuela de Atenas estaban estos grandes maestros y su presencia era lo que atraía. Por eso primero estaba la oferta y después la demanda, que obviamente nunca faltaba, porque eran muchísimos alumnos que venían de todas partes y vivían en condiciones inhumanas, pero eso no importa. Primero el intelecto y después las ventajas seculares. Lo económico puede ser separado de la idea misma de la universidad. Bueno, esto él lo dice ahí un poco al pasar, pero ¿qué diríamos hoy nosotros? Que las universidades se han convertido en fuente de lucro y en comercios. Él dice acá que el conocimiento, que lo económico está separado de la misma idea de la universidad. No importa lo económico, no importaba. Los alumnos que venían de todas partes hacían unos esfuerzos económicos tremendos. Por eso, a veces la población se compadecía de estos jóvenes, de estos pobres chicos que a veces no tenían ni para comer, pero ellos arriesgaban todo con tal
de estar entre los alumnos de este maestro. Y el maestro quizás también arriesgaba todo, porque no importaba lo que se ganaba económicamente hablando. O, como lo va a decir Newman muy claramente en el libro de la idea de la universidad, no importaba cuál iba a ser el fruto de ese estudio. Lo que hoy dirían, ¿para qué te sirve? Esa pregunta estaba fuera de la mente del maestro y de los alumnos. ¿Para qué me sirve? Para conocer. ¿Para qué me sirve? Para saber. ¿Para qué me sirve? Para lo intelectual. Lo económico no formaba parte. Por eso decía el libre comercio del conocimiento. Y esto muchas veces no contaba con el apoyo de nadie. Absolutamente de nadie. Bueno, a continuación Newman relata una gran discusión que tuvo con un amigo justamente hablando de esto. O sea, ¿cómo tiene que ser una universidad? ¿Tiene que ser una organización institucional o tiene que ser este centro formativo personal? Y bueno, por supuesto, Newman es el defensor de este sistema que él le llama el sistema tutorial. Y el amigo es el defensor del otro sistema, que es el sistema profesoral. Pero Newman, por supuesto, prefiere este otro. Él trató de volver a implementarlo en la Universidad de Oxford, pero no lo logró. No lo logró. Logró que se nombraran tutores, lo nombraron a él, pero no le permitieron que él ejerciera esa influencia sobre los alumnos, incluso la influencia religiosa. Porque Oxford teóricamente era la universidad de los futuros clérigos anglicanos, y sin embargo los religiosos brillaban por su ausencia. Se estudiaba la teología para poder ser después un buen funcionario, pero no salían alumnos formados de la universidad. Por eso esa influencia que Newman descubre en la escuela de Atenas, él sostiene que tiene que replicarse. Dice que las universidades comienzan con la influencia y terminan con el sistema organizativo. El sistema se ha añadido a la acción individual. Dice Newman, Atenas creó y el imperio organizó. Y él dice, acá tenemos nosotros las dos mentalidades distintas, opuestas en cierto sentido. Atenas y Roma, lo griego, lo latino. Y aquí Newman hace coincidir el pensamiento con lo que nosotros ya hemos dicho de las escuelas monásticas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la misión de San Benito? Dijimos que él encarnaba lo poético. Y cuando hablábamos de la misión de Santo Domingo, decíamos que él encarnaba lo científico. Es el espíritu griego y es el espíritu latino. Newman no está en contra del espíritu latino y no está en contra de esa organización que tuvo que hacerse en este tema educativo. Él lo que está en contra es que se haya ahogado ese otro espíritu y que el profesor haya ocupado
en lugar del maestro. Dice Newman, son las dos ciudades que suplantaron a Atenas, Alejandría y Roma. Principalmente Alejandría porque fue ciudad griega y fue sede de una escuela famosísima y de la famosísima biblioteca que después se quemó. Pero el espíritu ya era distinto, ya era un espíritu institucionalizado, ya era un espíritu donde el profesor es el que ocupa el lugar. Alejandría es el registro de un avance en la historia de la educación del intelecto. Alejandro se mostró como lo que Grecia no era, sin embargo, él había sido griego, ¿no? Obviamente. Pero aquí quiso poner una organización donde los profesores incluso tenían que ocupar cargos que se elegían por concursos, etcétera, etcétera. Es decir, ya no estamos frente al maestro. Bueno, todo eso que Newman ve que modifica el espíritu ateniense, después se ve totalmente modificado con la caída del Imperio Romano en el año 476. Ahí voy un poco más rápido, porque de alguna manera ya lo hemos visto a esta parte de la historia que Newman relata también aquí con los benedictinos y las escuelas monásticas. Él dice que toda esa sabiduría que se había forjado con Grecia y con Roma, pasando por Alejandría, es conservada por los monjes. Acuérdense que los monjes son los que huyen de este mundo que se viene abajo. Pero al huir se llevan bajo el brazo toda la sabiduría de los siglos. La conservan en sus monasterios y a partir de ellos puede resurgir. Por eso Newman habla de la caída y refugio de la civilización antigua, y él dice que fueron justamente los cristianos quienes albergaron y alojaron a la vieja sabiduría. Fueron los pacientes monjes quienes reunieron, ordenaron y transcribieron. Fueron ellos y la Iglesia quienes después miraron hacia el norte. Y aquí cuenta la famosa historia del Papa San Gregorio Magno, que posiblemente algunos de ustedes la conozcan, yo particularmente no la conocía. Y de ahí viene, no sé si el origen de los ángulos o lo que la fábula dice sobre ellos. Porque el Papa San Gregorio el Papa San Gregorio Magno ve que se vendían en una feria en Roma unos esclavos que eran lindísimos, rubios, ojos celestes, etcétera, etcétera. Dice que a él le llamó la atención, ¿no? Y dijo que eran como ángeles, ¿no? Ángeles, anglo, dicen que ese es el origen de la denominación, y que justamente quiso enviar a esas tierras tan lejanas a monjes para que la cristianizaran y la civilizaran. Es el primer envío de estos monjes con el famoso San Agustín de Canterbury, que se van a las islas del norte y allí comienzan
con la vida monástica que se difundió tanto y se crearon tantísimos monasterios que por eso se las llamaba las Islas de los Santos. Y son ellos los que después vuelven a evangelizar el continente. Newman cuenta toda esa historia en estos capítulos, pero lo vincula con el tema de la enseñanza. Es decir, los monjes son los que salen huyendo del mundo que se venía abajo. Huyen con esta sabiduría, fundan sus monasterios. Ahí después se fundan las escuelas monásticas, lo hemos visto. Y de esas escuelas monásticas después vendrán las escuelas más seculares, las escuelas catedralicias, de las que vendrán después las universidades. Pero toda esta historia Newman la cuenta también con un cierto interés. Primero, porque fue el origen de su universidad, la Universidad de Oxford. Y segundo, porque él decía, los papas hoy quieren hacer lo mismo, es decir, vuelven a mirar hacia el norte con la creación y la fundación de la Universidad de Dublín. En medio del caos, del momento, hubo intervalos de respiro y esperanza. En medio de ese caos, el romano pontífice buscó refugio al saber en el norte. Por eso, lo débil de este mundo confunde a los fuertes. Irlandeses e ingleses se unieron en la consecución de logros comunes. Irlanda, más parecida a Grecia, e Inglaterra, más parecida a Roma. El irlandés, diríamos, más poético, el inglés más práctico y más organizativo. Será justamente el anglosajón Alcuino el primer rector del Estudio General de París, lo que será después la famosa Universidad de París. Y el irlandés Clemente el segundo. Bien, cita las escuelas de Carlomagno en las que se instaura el viejo sistema tradicional del trivium y el quadrivium que trae Alcuino, y a esas materias clásicas se suman la filosofía y después la teología. Carlomagno se dirigió a las islas del norte en busca de la tradición clásica. Fundó 3 escuelas superiores: París, Pavía y Bolonia. A partir de ellas se fundaron después las futuras universidades. Bien, y aquí Newman hace una comparación que es muy querida. De hecho, uno de estos estudios lo dedicó a comparar la Universidad de Oxford con los monasterios donde habían comenzado todas estas escuelas. De hecho, incluso la terminología hasta hoy es la misma. Se habla de claustros universitarios y las viejas universidades copiaban la arquitectura de los antiguos monasterios. Con esos claustros, justamente, esos patios rodeados por pórticos, como lo habían sido los claustros monacales. Eso se puede encontrar en las universidades europeas, pero también se la puede encontrar en las universidades americanas. La Universidad de Sucre, la antigua Chuquisaca, la famosa Universidad de San Javier,
tiene ese formato y claustros de 2 plantas. La Universidad de San Marcos de Lima es la misma. Pero bueno, obviamente Newman no está hablando de América, pero sí está hablando de Oxford. Dice, el claustro dio origen a los reveladores del conocimiento y también el claustro lo preparó para su trabajo en las futuras universidades. Fue la práctica ascética de los monjes lo que los preparó para salir al escenario público de una universidad. Se elevó la teología a la dignidad de ciencia y ello le dio la primacía. París y Oxford fueron las que concentraban todo el talento de la época. Bueno, y Newman vuelve a presentar, ya concluyendo un poco su estudio, el tema de profesores y tutores. Y él dice, hay que ver si el sistema profesoral es suficiente para la integridad de una universidad. O debe poseer también el sistema de colegios y tutores. Los estudiantes son salvados cuando conviven con alguien que los conoce y los guía. En cambio, el profesor es tentado de 1000 modos en su desempeño. Y, para poner el dedo en la llaga, dedica un capítulo entero al famoso Abelardo, famoso Pedro Abelardo, que fue, digamos, desenmascarado en esa disputa famosísima, nada más y nada menos que por San Bernardo. Él dice, en Abelardo tenemos el ejemplo de lo que puede resultar un profesor, cosa que es muy difícil que se dé en un maestro, en un tutor. El profesor quiere ganar prestigio, el profesor quiere ganar fama, el profesor quiere ser el primero de todos y cae en los errores que cayó Abelardo. Le dice, a Abelardo le corresponde haber echado a perder lo que se hubiera hecho bien bajo el auspicio de una autoridad infalible. Abelardo, lamentablemente, encarna el principio profesoral universitario. La devoción de Abelardo por la filosofía le hizo olvidar las 7 ciencias de las que él había surgido. Fue quizás un filósofo, pero no fue un sabio. Fue quizás un gran controversista, porque dicen que tenía una dialéctica insuperable. Y sin embargo, San Bernardo lo dejó mudo con su condena. Por eso, él recuerda la sabiduría, como figura en la carta del apóstol Santiago, viene es casta, es pacífica. Y todo esto lo olvidó Abelardo. Además, finalmente, la sensualidad se apoderó de él bajo las apariencias del intelecto y es famosa su historia con Eloísa. Gran lección para todos nosotros en la vida de Abelardo. Bueno, luego hace todo un comentario sobre la antigua Universidad de Dublín. Y finalmente llega a la Universidad de Oxford, que se funda con los colegios a cargo de tutores. Eso había sido en su origen, pero ya cuando Newman llega a la universidad, eso se pierde. El colegio viene a, digamos, repetir, replicar y reavivar lo que habían sido estas viviendas universitarias tan miserables de la escuela de Atenas. Oxford, si bien comenzó también muy pobremente,
fue creando, también esos espléndidos colegios que se observan hasta el día de hoy, en los que vivió Newman, donde conviven los alumnos y los profesores. Dice, el colegio es un hogar que ofrece morada e implica disciplina virtuosa y paternal, lo cual es propio de una familia. El colegio es todo y hace todo lo que implica el nombre de universidad. Es la escuela de los estudios elementales y en ese sentido son similares a las escuelas monásticas. Estas escuelas permanecieron dentro de las universidades, aunque de forma religiosa. Y justamente haciendo la apología, podemos decir, de los colegios, hace esta afirmación que me pareció muy importante rescatar. Dice, la universidad encarna el principio del progreso. El colegio encarna el principio de la estabilidad. Porque las dos cosas tienen que balancearse. A veces nuestras universidades lo olvidan. Es verdad que una universidad tiene que tener investigadores y tiene que tener progreso, pero también tiene que tener tradición, conservación, estabilidad. Las dos cosas tienen que darse juntas. Lo estable, lo inmutable y lo cambiante. Cada una es insuficiente para la búsqueda, extensión e inculcación del conocimiento. La universidad es para el mundo, el colegio para una nación. La universidad es para el profesor, el colegio para el tutor. La universidad es para el discurso filosófico, el colegio para la catequesis. La universidad es para las ciencias y el colegio para la educación del carácter. Sin embargo, dice Newman, una unión así es difícil y rara vez se logra. El intelecto como la fe y la conciencia son autoridades simplemente independientes del Estado y de la nación, que él veía como el Parlamento británico había entrado a tomar demasiada injerencia dentro de la universidad y se habían perdido esas libertades universitarias que siempre tienen que existir. Pero él siempre tiene recelo a esa organización de la vida universitaria. Lamentablemente, dice, la decadencia ha degenerado en tolerancias de jóvenes incompetentes y ociosos que no son para una vida universitaria. Bueno, y termina este extensísimo estudio, que he querido resumir, con la Escuela de Altos Estudios de París, que para él era como una cierta resurrección de lo que había sido la antigua Universidad de París en tiempos posteriores a la Revolución. Bueno, yo les aconsejo que lean este escrito y, bueno, desearía que ustedes también se identifiquen con el punto de vista de Newman, que es esa defensa del sistema tutorial. Yo sé que en algunas universidades están prestando atención al tema, pero hay muchas cosas que impiden que hoy esto se realice, sobre todo por la cantidad de alumnos. Pero bueno, quizás también habría que preguntarse si nuestras universidades tienen que estar tan llenas.
Es decir, todas estas preguntas surgen de este estudio histórico, cosa que no aparece tanto en su libro sobre la idea de universidad. Aquí sí lo plantea plenamente desde el principio hasta el fin del escrito. Y quizás pueda recuperarse ese gran principio que dio origen a las universidades y que ha hecho posible el avance intelectual como ha sucedido.